Hola mis amigos políticamente incorrectos, estamos nuevamente aquí en este su espacio para hablar de política sin miedo y desde la forma más franca que hay. 15 días han pasado desde las elecciones nacionales, unas elecciones que estuvieron marcadas por el miedo y la desconfianza. Y pienso que este análisis debemos realizarlo juntos, ya dejando a un lado el apasionamiento que nos impulsó a votar por A, por B o por C candidato y pensando más allá, pensando en el futuro de nuestro país, qué es lo que nos merecemos como ecuatorianos y qué es lo que estamos buscando el momento que damos nuestra preferencia en las urnas. Y es que las elecciones generales de este 9 de febrero han dejado a un país en una encrucijada geopolítica y social, con un escenario de polarización que es evidente, ya que los resultados no solamente reflejan unas decisiones o unas preferencias electorales, sino más bien reflejan las tensiones y los desafíos que estamos enfrentando como nación. El mapa electoral del Ecuador refleja una clara división geográfica. La costa votó mayoritariamente por la Revolución Ciudadana, un mapa de la costa marcado por el color azul de este partido político, mientras que tenemos a una tienda política diferente en la sierra, cuyo voto fue por ADN, por el oficialismo, por el presidente Noboa, y tenemos a una Amazonía dividida, en donde el norte está tomado por el voto correísta y el centro sur está tomado por el voto novoísta. Pero ustedes han pensado, ¿qué es realmente lo que definió el voto y lo que definió este país de dos colores? Bueno, yo les voy a dar mi teoría y es que yo pienso que en estas elecciones lo que definió el voto fue el anti. Sí, como lo acaban de escuchar, esta vez no votamos a favor de un candidato, no votamos a favor de un proyecto, no votamos a favor de una propuesta siquiera, sino votamos en contra del que me puede representar sumisión, en contra del que me puede representar corrupción, en contra del que me puede representar, por otro lado, la desconfianza de que no han sido las mejores políticas públicas las que se han venido realizando en este país. Entonces, nuestro país se dividió en dos partes. Y es que tengamos claro también que el desencanto que hay de los ecuatorianos por la política hace que este panorama sea todavía más complejo. Los ciudadanos ya no confiamos en los políticos. Esta es una realidad clarísima. Lo vimos, lo sentimos en una campaña en donde les teníamos presentes en todas partes, en las vallas, en las radios, en la televisión, en las redes sociales, incluso hasta en los juegos de internet y todos los temas electrónicos, ¿no? Entonces tuvimos clarísimo que nos hemos cansado de la clase política que ha gobernado a este país y por lo tanto les insisto que estas elecciones estuvieron marcadas solamente por el miedo, más que por la esperanza de que las cosas van a cambiar con la una o con la otra opción. Los votantes no necesariamente apoyaron con entusiasmo a este proyecto político, sino simplemente votaron para evitar que gane el otro, al que más temen o del que más desconfían. En este país que está golpeado por la inseguridad, por la crisis energética y por una falta de reactivación económica, realmente la clase política pasa a ser como la culpable de todo esto que está sucediendo y nos ha quitado la confianza ya de creer lo que ellos están proponiendo. Y es así que podemos darnos cuenta de estos dos antis claramente. Y yo quiero que analicemos juntos. En primer lugar, ¿qué representa la mancha morada en toda la sierra y en toda la Amazonía desde el centro hacia el sur? Pues esta mancha morada no representa más que un anticorreísmo. Podemos verlo claramente. Quizás representa el miedo al regreso del correísmo, que para muchos simboliza la corrupción, el autoritarismo y la impunidad. Los casos de corrupción todavía pesan en la memoria colectiva y la desconfianza de las promesas en materia económica que hace esta tienda política permitió que la gente se decida hacia el otro candidato que es el que más posibilidades tiene. Para los votantes, el correísmo significaría un regreso al pasado, por lo que se prefirió dar la continuidad al presidente Noboa, aunque no muchos estén plenamente convencidos de que
es lo mejor para el Ecuador ni de que su gestión fue la más proba, pero ante este temor, ante el cuco ahí presente de que pueda regresar y representar quizá un socialismo del siglo XXI, la gente se volteó a marcar esta mancha morada en la sierra y en la Amazonía centro-sur. La mancha que tenemos azul en la costa y en la Amazonía norte, en cambio, representa un antioficialismo. El rechazo fue en contra del gobierno actual, y es que la crisis de inseguridad que les había mencionado, que si bien es cierto, no es culpa de los 14 meses de gestión, sino simplemente fue una bola de nieve que vino creciendo y que lamentablemente explotó sí en estos últimos tiempos, ha permitido que los votantes no le den el apoyo al gobierno de Daniel Noboa. La falta de inversión pública, también frente a una deuda externa demasiado alta frente a un déficit fiscal de 5.000 millones de dólares que ya heredó la actual administración, es lo que hace quizá que la gente se desencante y que no pueda ver esta inversión pública, más allá de un análisis profundo de lo que realmente está pasando. Y por supuesto, algo que desgastó muchísimo al presidente Noboa fue los conflictos políticos. Algunos de ellos con su vicepresidenta, que la escogió él, lamentablemente, y de la cual no ha podido desmarcarse durante toda esta administración, fue un desgaste que hizo que los ecuatorianos que la continuidad de ADN es inaceptable, por lo que optaron al correísmo, al que quizás consideran simplemente el mal. Es decir, tampoco están convencidos de que esta sea la salvación para nuestro país, sino es el mal menor frente a un oficialismo. Analizado esto, pienso que hay otro voto que es muy importante que conversemos, sobre todo porque así como el voto de la costa, la sierra y el oriente está marcado, asimismo hay un voto que está plenamente diferenciado y es el voto urbano del voto rural. En las mismas provincias de la costa y en las mismas provincias de la sierra hay una marcada diferencia en este voto. Y el voto rural, que históricamente ha sido más susceptible al clientelismo político, porque esto hay que decirlo como es, el voto rural está más susceptible justamente por las necesidades que hay en la ruralidad, se hacen presa fácil de quienes puedan manejar esta estrategia de campaña político. Esta vez se inclinó de manera contundente hacia el correísmo. Quizás nos hizo falta también una conexión efectiva del gobierno con las necesidades de la ruralidad y ante esto se da una ausencia de políticas públicas y respuestas concretas frente a las necesidades que este grupo tan vulnerable de nuestra población está necesitando. Y esto no se tradujo en otra cosa, sino en un rechazo en las urnas al oficialismo, al presidente Daniel Noboa, y un respaldo mayoritario al correísmo que está evidentemente, incluso en provincias como la nuestra, en provincias como la de la SUAY, podemos ver cómo en Cuenca gana mayoritariamente y con un margen mucho mayor el presidente Noboa. Sin embargo, en los cantones que ya representan la zona rural, solamente en 3 cantones gana ADN y en el resto de cantones gana la RC. Algo muy similar pasa incluso en nuestra ciudad de Cuenca. Las parroquias rurales se identifican más con el correísmo que con el presidente actual. Entonces esto sí es algo que necesita ser analizado, sobre todo por aquellos estrategas políticos que están asesorando al un grupo o al otro grupo para saber qué les faltó para poder conseguir ese voto rural, ¿no? Y es que el voto urbano quizás se inclina más hacia esta lucha en contra de la inseguridad, el papel que está jugando sin duda la policía, los militares, la inseguridad en las cárceles, hace que se tenga otra visión, porque las prioridades en la ruralidad y en la zona urbana son completamente diferentes. Mientras los unos están buscando sobrevivir ante la falta de recursos, los otros están buscando sobrevivir ante el exceso de inseguridad que se vive. Entonces, es muy importante que los estrategas políticos puedan analizar esto y realmente plantear soluciones que beneficien a todo el Ecuador en la parte urbana y en la parte rural.
Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿quién ganó y quién perdió con estos resultados? Sí, con estas centésimas de diferencia entre el oficialismo y el correísmo. Pues yo les puedo decir que en estas elecciones, en donde el voto está completamente polarizado, en donde se vota más por rechazo que por convicción, perdemos todos, pues nos deja en una clara situación frágil. Es decir, no hay un mandato claro ni tampoco hay un gran respaldo popular para ninguno de los dos gobiernos que puedan llegar en este momento al poder. La Asamblea está fragmentada completamente, lo que ya ha venido siendo quizá una piedra de tropiezo para la gobernabilidad, una piedra de tropiezo para la solución de los verdaderos problemas que afrontamos los ecuatorianos, pues ahora está completamente fragmentada y esto nos dice, esto nos anticipa que los conflictos políticos simplemente van a permanecer y la gobernabilidad dependerá de la capacidad de negociación de los líderes de cada uno de los bloques. Tenemos únicamente dos bancadas en la Asamblea Nacional. La tercera fuerza, que si bien entra a inclinar la balanza hacia la una bancada o la otra bancada, no pudo conseguir el número de asambleístas suficientes para poder conformar siquiera una bancada. Y los independientes, que son contados con los dedos de una mano, sin duda serán quienes tengan el poder también para tomar las decisiones que se vienen en nuestro país. Ojo, que la Asamblea es el primer poder del Estado y esta refleja la gran fragmentación nacional que tenemos. Ninguno de los dos bloques va a tener o tiene ahorita ya mayoría absoluta. Esto nos anticipa lo que les venía diciendo, ya nos cuenta un escenario de una parálisis legislativa, es decir, que poco o nada va a avanzar, conflictos constantes y la necesidad de alianzas, pero alianzas que sean en pro del Ecuador es lo que deberíamos exigir quienes les hemos dado el poder. La gobernabilidad dependerá de estas negociaciones, de las concesiones incluso que puedan hacerse los unos a los otros y en el peor de los casos del bloqueo mutuo que pueda darse entre las fuerzas políticas. ¿Qué les quiero decir con esto? Que nuevamente cuando tengamos elegido al poder ejecutivo, pues simplemente el poder legislativo entrará a buscar a estos pactos de gobernabilidad. Es decir, ¿quién Comisión de Justicia? ¿Quién quiere la Comisión de Fiscalización? ¿Quién quiere la Comisión de Régimen Económico? ¿Quién quiere la de los autónomos descentralizados? ¿Quién quiere la Comisión del Medio Ambiente? Y de esta manera nuestros asambleístas tendrán que pactar y tendrán que ponerse de acuerdo para poder elegir las presidencias de las comisiones y sobre todo la presidencia de la Asamblea Nacional, que como les dije, estará sin duda en manos de este pequeño bloque de Pachacutic. Perdón, no es un bloque, de este pequeño grupo de asambleístas de Pachacutic y de quienes representan a los independientes. Ellos terminarán inclinando la balanza para que se elija al presidente, vicepresidente, miembros del Consejo de Administración Legislativa y a los presidentes de las comisiones. Ahora, más allá de los colores de este gran mapa electoral que hemos pintado el día de hoy, el Ecuador continúa enfrentando problemas urgentes. La inseguridad que está fuera de control, la economía que está estancada, una crisis energética que está a la vuelta de la esquina, que está por venir. Ahorita estamos enfrentando, si bien es cierto, un periodo de lluvias, un periodo de invierno completamente fuerte. Sin embargo, la sequía está más cerca de lo que nosotros creemos. Hay una falta de empleo y el Estado con poca capacidad de respuesta. La política ecuatoriana vista de esta manera se ha convertido en un juego de votos cruzados, donde nadie gana del todo, pero el país pierde en conjunto. Esto es lo que está pasando y este es el resumen en realidad de quién ganó y de quién perdió. No ganó ADN, no ganó el correísmo. Perdimos todos frente a esta polarización. El gran desafío para quien entre a gobernar este país será romper con esta lógica de conformación y construir
puentes en medio de un Ecuador que está cansado, desesperado, pero sobre todo, les digo, mis amigos, sin margen para más errores. Ya no tenemos tiempo para más improvisaciones. Ya no tenemos tiempo que perder. Como decía alguna candidata, que el Ecuador tiene todo menos tiempo que perder. Esas palabras son mucho más profundas que un simple eslogan de campaña. Si el próximo gobierno no entiende esto que les estoy contando y sigue atrapado en esta lucha del anti, el Ecuador del 2025 solamente profundizará su crisis y entrará en este nuevo ciclo de descontento que podría hacer estallar el sistema político de nuestro país. Es decir, como lo hacíamos antes, que podría votar presidentes, que podría paralizar con huelgas y que sería no solamente una crisis política, sino una crisis económica, una crisis institucional y una crisis de seguridad. El reto ahora ya no es solamente gobernar, sino reconstruir esa confianza que los ecuatorianos necesitamos en la política y que comencemos a creer en un verdadero futuro de nuestro país. Que dejemos de estar en esa caída porque el fondo no hemos tocado. Necesitamos pensar más allá, necesitamos pensar ya en levantarnos porque ya hemos caído lo suficiente. Ahora, de cara a esta segunda vuelta, habrá que ver qué hacer y quizá lo más difícil será para los estrategas, como les decía, de cada una de las tiendas políticas, ya que tendrá que dar un adecuado tratamiento a estos antis, es decir, los antis del otro bando, cómo me beneficio yo y de una manera convincente mendigar voto por voto. Porque ninguno de los dos tiene las elecciones ganadas, ninguno de los dos ha ganado la presidencia. Y pienso que ahora, una vez que hemos visto el panorama desde el lado de ellos, desde el lado de los políticos, yo les invito a que pensemos qué tenemos que hacer nosotros como ecuatorianos. Pues yo pienso que lo primero que hay que hacer es tomarnos en serio la decisión, es decir, ir a votar informados. Y es que el voto nulo, el voto blanco y el ausentismo representan casi la tercera parte de nuestro país. Es decir, que solo las 2/3 partes del Ecuador estamos votando. Por lo cual yo pienso que es importante que usted, que no se dio cita el 9 de febrero por este hartazgo de los políticos, que yo le entiendo, que yo comprendo que pueda ser así, pero que lo que no le voy a entender es que usted no quiera darse cuenta que es por estos políticos por quienes se definen las reglas de juego con las que nosotros vivimos, la educación pública, la salud pública, la infraestructura que tenemos, los recursos que se invierten, la seguridad jurídica, la seguridad política. Es decir, está en manos de ellos nuestro futuro, el futuro de nuestros padres y el futuro de nuestros hijos. Por lo tanto, ahora pasemos la pelotita a nuestra cancha y comencemos a conversar de qué es lo que le inclina realmente su balanza para tomar las decisiones. Y es que yo les voy a hablar de la mía. Personalmente, mi balanza está inclinada por una pesa que dice libertad. Y es que con cuál de los dos gobiernos podré tener la libertad que tengo hoy de ponerme frente a la cámara y de hablarle a usted con toda la sinceridad, criticando el gobierno actual, criticando el gobierno pasado, impulsando a que la gente cree un pensamiento crítico. Yo pienso que esa opción no está dada para las dos opciones que tenemos en la papeleta, es decir, la libertad no se podría mantener con las dos opciones que están en la papeleta. Hay una sola que para mí siento que me garantiza la libertad. Y es que el miedo realmente pienso que sí es un factor preponderante al momento de tomar las decisiones. Perder la libertad quizá es lo peor que nos podría pasar. Perder la libertad inclusive a tener nuevas elecciones transparentes, porque algunos vienen para quedarse muchísimos años. Yo les he hablado, mis amigos, en este programa muchas veces de que tenemos un espejo en el que deberíamos reflejarnos. Venezuela, Cuba, Nicaragua, y quienes abanderan una de las propuestas, pues lo hacen de frente, que no haya sorpresas después. Ellos
admiran el régimen de Maduro, lo respetan y lo respaldan, y no les temblaría la mano de implementarlo aquí en nuestro país. Entonces, busque usted cuál es esa pesita que inclinará su balanza en estas elecciones. Si usted es de los indecisos, de los que votó blanco o simplemente de los que no fue a votar o que hoy quiere reconsiderar el voto que dio en la primera vuelta, pues hágalo, porque estamos a tiempo. En una democracia, los errores de unos los pagamos todos. Así que no tenemos más tiempo para equivocarnos, tenemos el tiempo preciso para reflexionar nuestro voto. Y ojo, yo no les estoy diciendo que tenemos la opción perfecta ni que la mejor opción quedó en la papeleta. Eso para mí no es así, porque yo no voté ni por A ni por B. Para mí había una tercera vía que no tuvo el respaldo en la primera vuelta y que hoy nos han puesto literalmente entre la espada y la pared. Pero hay que inclinar nuestra balanza y hay que pensar realmente en el mal menor. El miedo, como les dije, sí es un factor preponderante, porque si es que nosotros no entendemos a lo que nos estamos arriesgando con uno o con otro, realmente vamos nosotros mismos a ponernos la soga en el cuello para los siguientes años de nuestro país. Esto ha sido Políticamente Incorrectos, las cosas como son. Usted no deje de escribirnos y cuéntenme también cuál será esa balanza pequeñita que inclinará sin duda su voto en este abril del 2025. Chao, chao.